A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a este servicio. Siempre, como cada domingo, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro buen Dios y poder alabar juntos su precioso nombre. Te invito a que en este tiempo, en este inicio de servicio, podamos dar lectura a la palabra de Dios en el Salmo 138. Y vamos a dar lectura a los versículos 4 y 5. Salmo 138, versículo 4 y versículo 5. Dice así esta porción de la palabra: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Qué te parece si, para poder iniciar este tiempo, oramos a nuestro buen Dios? Señor y Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor, sea todo el poder y el dominio. Te agradecemos, Señor, en este tiempo por darnos este espacio para poder glorificar tu nombre, escuchar tu palabra, poder orar y también, Señor, gozarnos entre los hermanos de tener una comunión con nuestro Dios. Señor, que este tiempo especial seas tú glorificado. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu glorioso nombre. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey que viene pronto. Amén
y amén. Queridos hermanos, disfrutemos de este tiempo alabando a nuestro buen Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Si murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús.
Queridos hermanos, en este tiempo de oración voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 8, y vamos a dar lectura del verso 26 al verso 40. Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Dice así esta porción de la palabra: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio a Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Te invito a que puedas inclinar tu rostro y que podamos orar juntos en este tiempo. Amado Señor y Padre Santo, en primer lugar, lo que debemos reconocer aquí, Señor, es que tú tienes toda autoridad. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Y nosotros, como hijos tuyos, somos instrumentos para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. En este caso, Señor, te pedimos, así como lo hiciste con Felipe, que lo moviste de un lugar a otro para que pudiese predicar tu palabra. También, Señor, te rogamos que tú puedas ponernos en los lugares adecuados para que tú seas hablando a otras personas por medio nuestro, que nosotros seamos ese instrumento para la proclamación de tu palabra. No sabemos, Señor, a quiénes ni dónde, pero te pedimos, Padre Santo, que tú nos guíes en todo este tiempo. Que tu palabra sea proclamada. Dice la Escritura, Señor, que Felipe, luego que fue arrebatado, siguió proclamando a todos los lugares en los que iba, hasta que llegó a Cesarea. De la misma manera, Señor, te pedimos que a donde nosotros vayamos, así sea al mercado, así sea a la bodega, o sea al lugar que fuésemos, si tenemos la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, tú pon palabras en nuestra boca para anunciar el evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre y sigue guardando y cuidando a tu iglesia en este tiempo. A ti sea toda la gloria. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Sigamos disfrutando, hermanos, de este tiempo especial. Bendiciones. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo,
animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la Iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Amados hermanos, los invitamos a un tiempo de oración. Querido Dios Todopoderoso, amado Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual permite que podamos entregar, Señor, con mucho amor, nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, tu amor y tu fidelidad en nuestra vida, Padre Santo. Gracias por tu cuidado, Señor. Te damos gracias porque todo lo que tú tienes permite que no nos falte un pan en nuestra mesa, Señor. Y todo eso es gracias a que tú provees lo necesario en nuestras casas. Te rogamos, amado Señor, que tú sigas cuidando de nosotros, de tu iglesia de Breña, Señor. Recibe, Señor, con mucho agrado nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Es un acto de reconocer de que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Dios que cuida de nosotros. Y en ti confiamos, Padre Santo. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu cuidado. Dale sabiduría, Señor, a las personas del consejo administrativo que administran ese dinero recibido. Y sea siempre la honra y la gloria, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Queridos hermanos, continuemos participando en el culto. Que Dios les bendiga. Amados hermanos, ha llegado el tiempo de poder meditar en la palabra de Dios. Y antes de poder entrar propiamente al estudio de la palabra, antes vamos a cantar una alabanza que puede introducir este tiempo. Pero permíteme dar lectura a lo que dice el Salmo 119, versículos 33 al 35. Dice lo siguiente: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Antes de poder meditar en la palabra, cantemos y glorifiquemos a nuestro buen Dios, y preparemos nuestro corazón a escuchar su palabra. De tal manera me amó que su vida
vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
seguiré. Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración virtual, un servicio que venimos teniendo ya más de un año. Pero a pesar de todo lo que eso implica, estamos agradecidos a Dios porque nos ha provisto de los medios suficientes para poder seguir viviendo la dinámica de ser iglesia. Así que hay muchas razones por las cuales agradecer y adorar a nuestro Dios. El relato bíblico que tenemos para todos nosotros el día de hoy es un relato que presenta tres personajes importantes. Uno de ellos ya lo conocemos, que es Felipe, más conocido como el evangelista. Hay otro personaje que vendría a ser el funcionario etíope, un hombre de gran importancia en su nación. Pero también vamos a ver al Espíritu Santo de una manera muy particular obrando en todo este relato. La historia de Lucas la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Yo te invito a abrir tu Biblia en esta porción de las Escrituras para que juntos podamos leer y conocer la historia que Lucas tiene para nosotros el día de hoy. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Verso 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Yo te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu cabeza como una manera de poder mostrar reverencia y devoción a nuestro Dios y elevar a Él una oración, entendiendo que este tiempo es un tiempo especial. Ya hemos adorado y ahora vamos a exponernos a la palabra del Señor y queremos que el Señor nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Damos las gracias también por el Espíritu Santo que mora en nosotros y, como dice tu palabra, es quien nos guía a toda verdad. Háblanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón. Sensibilízanos, prepáranos para escuchar
y para recibir tu palabra. Instrúyenos, edifícanos, de tal manera que podamos no solamente conocer, sino sobre todo obedecer, hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, como hemos explicado y mencionado al inicio, el relato que Lucas tiene para nosotros el día de hoy nos presenta a tres personajes. Felipe, ¿no es cierto?, más conocido como el evangelista, un etíope que es funcionario de un reino, y finalmente también al Espíritu Santo. Y vamos a ver a estos tres personajes en todo este relato, y por una cuestión de facilitar el aprendizaje, vamos a dividir la historia de Felipe y el etíope en 5 momentos importantes. Empecemos por el primero, lo que vendría a ser los antecedentes, el contexto o el escenario inicial en el cual se da este relato. El versículo 26 al 28. Vamos a poner nuestra atención en el versículo 26, 27 y 28. En el verso 26, Lucas comienza presentándonos a Felipe y nos dice, lo primero que nos dice es que un ángel, un emisario del Señor, habló con Felipe y le dio una orden. La orden era la siguiente. Le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un lugar desierto. No sorprende quizás que el Espíritu Santo o que Dios envíe un ángel para darle una orden a Felipe, ¿no? Y para decirle a dónde debería ir. Lo que sorprende es a dónde debería llegar. Dice que es a un lugar desierto. La Biblia textual dice que era un lugar deshabitado, un lugar sin gente. Tratemos de ponernos en los zapatos de Felipe. ¿Qué sería para un evangelista como Felipe ser enviado a un lugar donde no habría nadie a quien predicarle, no habría nadie que pudiese escuchar su predicación? Recordemos que en Samaria, donde había estado predicando, habían muchas personas a quienes Felipe les había predicado, y muchos de ellos creyeron y se bautizaron. Pero en el desierto, ¿qué persona uno puede encontrar en un lugar como este? Pareciera ser un pedido incoherente del ángel del Señor. Pero sigamos con la historia. En el versículo 27, si algo nos sorprende, es la respuesta de Felipe, que sin poner ningún tipo de cuestionamiento, y aunque nos parezca a nosotros ilógico, ¿no es cierto?, dice el versículo que Felipe se levantó y fue. Felipe obedeció la orden del ángel del Señor. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios nos pide hacer algo, pero como nos parece ilógico, nos parece quizás falto de coherencia? Señor, ¿cómo es que tú me pides esto? No es lógico. Simplemente no lo hacemos. Felipe, aunque el pedido del ángel de parte del Señor fue un pedido que iba en contra de lo que su lógica ministerial le dictaba, dice el texto bíblico que Felipe obedeció la orden del emisario del Señor. Él se levantó y fue. ¿Dónde fue? Fue a ese lugar desierto y deshabitado. Una cosa deberíamos recordar, y quizás esto es particularmente importante para todos aquellos que estamos en el ministerio, que anhelamos estar en el ministerio, o que estamos cumpliendo una función de servicio en algún grupo de nuestra iglesia. El éxito ministerial no radica en el alcance de influencia que nuestra tarea cumpla. O sea, no se trata de cuántas personas van a beneficiarse de mi ministerio. De lo que se trata realmente y de lo que significa el éxito ministerial es la obediencia. ¿Cuán obediente eres tú a cumplir la orden, el mandato que Dios te ha dado? Ese es el verdadero éxito ministerial. No el alcance de la influencia, sino el nivel de tu obediencia. Recuérdalo. En el versículo 27, ya en la segunda parte, luego de describir cuál fue la respuesta de Felipe a la orden del ángel, Lucas nos presenta al segundo personaje. ¿Quién era este personaje? Y mientras que yo voy dando unas cuantas descripciones, tú puedes leer el versículo 27 hasta el versículo 28. Este personaje era un etíope, es la primera característica que nos da. Luego nos dice que era un eunuco.
En tercer lugar, nos dice que era un funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes. Entonces podemos quizás ir describiendo de manera más amplia a este segundo personaje. Era un hombre de gobierno, era un hombre que se había ganado la confianza de su reina como de su rey, porque nos da algunos datos adicionales. Dice que este etíope, este hombre de gobierno, estaba al cuidado de los tesoros de la reina. O sea, la reina le podía confiar el cuidado, y yo quizás pudiera hasta asumir la administración de sus tesoros. Pero también se había ganado la confianza, era un hombre de confianza, porque no solamente estaba a cargo de cuidar de los tesoros de la reina, sino también que estaba a cargo de parte del rey de cuidar de la propia reina y de todas las mujeres que el rey tenía. Bueno, en aquellos tiempos y en aquella cultura, los reyes de las naciones tenían una reina, pero tenían otras mujeres más para atenderle en algunos favores particulares, quizás la mayoría favores sexuales. El rey tenía que poner a alguien que cuide y proteja a su reina para que nadie le haga daño, pero también a todas las mujeres que estaban alrededor y que vivían dentro del palacio. Bueno, por lo que podemos entender en la historia, este etíope era un hombre a quien el rey le había confiado esa tarea, cuidar de la reina y del resto de las mujeres del palacio, y es por eso que era un eunuco. Un eunuco era un hombre a quien se le había castrado con el único propósito de que no abusara sexualmente de las mujeres, y en este caso de las mujeres del rey. Así que el rey podía irse de viaje, podía ausentarse, porque sabía que tanto su reina como sus otras mujeres estaban bien cuidadas. Al final del versículo 27 y en el versículo 28, se nos da un par de datos también importantes acerca de este etíope. Lucas nos dice, y lo puedes tú ver en estos pasajes, que este hombre volvía de adorar en Jerusalén. Es un dato importante, volvía de adorar en Jerusalén. Y que mientras regresaba a casa, porque iba a casa, iba leyendo al profeta Isaías. Fíjate que estas dos referencias son de gran valor y significado. Planteémonos una pregunta. ¿Venir de tan lejos solamente para adorar? O sea, Lucas nos dice que este hombre, que era funcionario de Etiopía, había viajado muy lejos a Jerusalén para adorar. Dos cosas podemos quizás, a dos puntos podemos llegar a partir de esta descripción. Primero, que la reina confiaba en él, ¿no es cierto? Y confiaba mucho porque lo había dejado ir por tantos días a un lugar tan lejano como Jerusalén. Era un hombre de confianza. Quiero ir a Jerusalén a adorar. La reina le decía, ve, confío en ti, los días que esto tome. En segundo lugar, era un hombre era tan importante para este hombre adorar a Dios, que no tuvo reparos en viajar por tantos días y tan lejos para hacerlo. Segundo, era tan importante para este hombre adorar a Dios. Dios era tan importante que si tenía que viajar muchos días para adorar, ¿no? Si tenía que viajar tan lejos para adorar, él no tenía reparos en hacerlo. Y quizás aquí nos planteamos una pregunta para nosotros el día de hoy. A veces, para juntarnos en un espacio como este, ponemos tantas trabas, ¿no? Que mi señal no es buena, que tengo cosas que hacer, que estoy muy cansado. Pero este hombre nos da una gran lección. Era un hombre que no tenía reparos en viajar distancias largas, en asumir quizás un cansancio natural producto del viaje. Su único propósito era adorar a Dios, poder acercarse a ese Dios por el cual él tenía devoción, por el cual él tenía aprecio. Tanto era su deseo de adorar a Jehová y su necesidad de saber de él, que no se conformaba con ir tan lejos, viajar tan lejos, ¿no es cierto?, para adorar, sino que además, dice el versículo 28, dice que venía leyendo al profeta Isaías. A ver, detengámonos aquí. No era tan fácil
no era tan fácil obtener un rollo del profeta Isaías, y más aún para un extranjero. Si se le hubiese presentado la oportunidad de obtenerlo, dicen los historiadores que esto le hubiese representado una gran y fuerte inversión de dinero. Si así hubiese sido, otro dato importante que podemos deducir a partir de la información de Lucas es que este hombre tenía tanto aprecio por Dios y quería adorar tanto a Dios que no tenía reparos no solamente en invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio, sino que no tenía reparos en invertir quizás una fuerte cantidad de dinero para poder obtener aquel rollo que le permitiría conocer más a ese Dios al cual él adoraba. Todas estas circunstancias, con todos sus detalles, nos dice que este hombre había desarrollado una sincera devoción y un sincero aprecio, más que por su reina, por Dios mismo. No hay otra deducción a la cual uno puede llegar. Era un hombre que apreciaba a su rey, que apreciaba a su reina, era un hombre que se había ganado la confianza de parte de ellos, pero era un hombre que tenía mayor devoción y mayor aprecio por Dios. En el versículo 29, 30 y 31, vemos cómo comienza a despertarse un conflicto. Surge un problema. El versículo 29, una vez más, el ángel del Señor, bueno, esta vez no es el ángel, es el Espíritu del Señor, quien habla con Felipe y le da una orden. ¿Cuál es esa orden? Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Recordemos, la primera orden fue: ve a un lugar deshabitado. Felipe fue obedeciendo la orden del ángel del Señor. Esta vez el Espíritu del Señor nuevamente le da otra orden a Felipe: Felipe, acércate a ese carro. Una vez más, Felipe muestra mucha sensibilidad y mucha obediencia a la indicación del Espíritu. Dice el versículo 29 y parte del verso 30 que Felipe se acercó al lado del carruaje y sucedió algo muy particular. Cuando él se acerca al carruaje, ¿no es cierto?, dice que pudo escuchar, se percató que el funcionario etíope venía leyendo algo. Y podemos también deducir que venía leyéndolo no de manera silenciosa, sino de manera audible, ¿no es cierto?, en voz alta, al punto que Felipe no solamente oyó que leía algo, sino que Felipe pudo identificar, ¿no es cierto?, lo que estaba leyendo, que estaba leyendo el profeta Isaías. En estos momentos es cuando Felipe le va a hacer, creo yo, una de las preguntas más importantes. ¿Entiendes lo que lees? Creo que Felipe no solamente escuchó y captó las palabras del funcionario etíope, sino que además pudo percibir el aprecio y la devoción con la cual él leía al profeta Isaías. Y en medio de ese contexto, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Gran e importante pregunta, porque no se trata solamente de leer, sino que se trata sobre todo de entender lo que leemos. No se trata solo de leer la Biblia, se trata de entender lo que la Biblia dice. Lo que podemos conocer y comprender hasta aquí es que este hombre, por más sincero aprecio y devoción que tenía por Dios y por su palabra, pues que iba a Jerusalén a adorar y leía al profeta Isaías, él no entendía lo que leía. Déjame decirte algo que es una realidad, y quizás sea algo que pueda identificarte a ti o a alguien que tú conoces. La devoción y aprecio por Dios son buenas, pero por más sincera que sean, no garantizan nuestra comprensión de las Escrituras y menos pueden garantizar nuestra salvación. Repito, la devoción y aprecio por Dios son buenas, ¿no es cierto? Pero por más sinceras que éstas sean, no garantizan nuestra comprensión de las Escrituras y menos de nuestra salvación. ¿Por qué crees tú que hay muchas personas que llenan las iglesias, sean católicas o evangélicas, ¿no? Personas con una sincera devoción y con un sincero aprecio por Dios y por su palabra,
escuchan su palabra, leen su palabra, pero no la entienden. Adoran, cantan al Señor e incluso muchos de ellos hasta pueden estar en tareas de servicio, pero no entienden lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, no basta con leer las Escrituras, es necesario entenderlas. Puede que tengas una sincera devoción y un gran aprecio por Dios y por su palabra, pero esto no es suficiente. Te pongo otro ejemplo. No nos queda la menor duda cuando alguien dice que el mar contiene grandes maravillas. Pero una cosa es conocer las maravillas del mar navegando sobre él, y otra cosa es conocer las maravillas del mar buceando dentro de él. Lo mismo ocurre con nuestro acercamiento hacia la palabra. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Una cosa es memorizar y otra cosa es comprender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo es que yo puedo entender las Escrituras y no solamente quedarme en el nivel de leerlas? ¿Cómo puedo yo profundizar en las Escrituras? ¿Cómo puedo yo bucear en las Escrituras? Déjame recordar las palabras de Jesús a sus discípulos, que estoy seguro que van a responder a esta inquietud. ¿Cómo entender las Escrituras y no solamente leerlas? Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando está reunido con sus discípulos, momentos o quizás horas previas antes de ser arrestado, le da varios consejos y le da varios anuncios anticipados de algunas cosas que van a ocurrir. Juan capítulo 14, versículo 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. 2 capítulos más adelante, en la misma circunstancia, ¿no es cierto?, pero unas horas después, en el capítulo 16, versículo 13, nuevamente las palabras de Jesús son las siguientes: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No, ¿quién es la persona encargada de poder ayudarnos a entender lo que la Biblia dice? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos habla toda verdad, quien nos enseña toda verdad y quien nos guía a toda verdad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes al Espíritu Santo contigo? ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón? Porque si no está, por más que leas la Biblia, no podrás entender. Y para aquellos que pueden responder de manera afirmativa a esta pregunta de si tienes o no al Espíritu Santo, déjame decirte, si le estás dando al Espíritu Santo el lugar y la importancia que Él debe tener en tu vida, porque aunque tengas el Espíritu Santo en tu corazón, si tú no le das el lugar que Él merece y debe tener, también estás en el mismo conflicto. Por más que leas las Escrituras, no las vas a entender. En los siguientes versículos vemos que el conflicto se va intensificando. Y estamos en una tercera etapa en el relato de Lucas. El verso 31 nos va a describir que el conflicto pasa a una tensión mayor. ¿Y cómo es que pasa una tensión mayor? Cuando el funcionario etíope va a responder a la pregunta de Felipe. Recordemos que luego de que Felipe escuchó lo que el etíope estaba leyendo, le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Podemos entender y asumir de que el etíope no entendía, ¿no es cierto? Pero fíjate cuál es la respuesta del etíope. Él dice en el versículo 31, que fue la respuesta del etíope a la pregunta de Felipe: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? La pregunta de Felipe fue: ¿entiendes lo que lees? La respuesta de este hombre fue: ¿y cómo podré si no hay quien me enseñe? Otra versión de las Escrituras, la Biblia textual para ser más exactos, traduce la respuesta del etíope de la siguiente manera:
¿Y cómo podría entenderlo si no hay quien me guíe a hacerlo? Dos cosas podemos entender a partir de la respuesta de este hombre. Primero, que se confirma la afirmación que hemos hecho hace unos minutos. No entendía lo que leía. Pero en segundo lugar, podemos también afirmar una realidad triste y lamentable. Hasta ese momento no había tenido alguien, una persona, que pudiese dedicarle tiempo para enseñarle y para guiarle en su entendimiento correcto de las Escrituras. Recuerda, no se trata solamente de leer, es necesario entender. ¿Cuántas personas hoy en día están como el etíope, leyendo las Escrituras pero no pueden entenderlas? ¿Cuántas personas hoy en día están como el etíope, leyendo las Escrituras pero no teniendo a alguien cerca a ellos que le pudiese ayudar a entender, que le pudiese guiar a entender lo que la palabra de Dios está diciendo? En la parte final del versículo 31, hay una segunda respuesta del etíope a la pregunta de Felipe. Dice que este hombre le rogó a Felipe que subiese y que se sentara a su lado con él. Y de manera explícita o implícita lo que le está diciendo es: ayúdame tú a entender. Y no solamente me dejes leyendo lo que Isaías está diciendo. Dice que le rogó. Rogó es una palabra sumamente importante para nosotros, el poder entenderla el día de hoy. Recuerda que este hombre etíope era un hombre con una sincera devoción y aprecio por Dios y por su palabra. Pero a su aprecio y a su devoción le agregó algo más. Le agregó entusiasmo, pasión, ímpetu. Dice que le rogó con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con mucho ímpetu. ¿No? Le rogó a Felipe: ayúdame a entenderlo, guíame cómo poder entender lo que Isaías dice. Creo que además de existir muchas personas que por más devoción y aprecio que tengan por Dios, por más entusiasmo, por más pasión que tengan, siguen sin entender lo que Dios dice en su palabra porque no hay nadie que les explique. Un dato que para mí también es importante mencionarles, a partir de toda la referencia que hasta aquí conocemos del etíope, es que es un hombre no solamente con una sincera devoción y aprecio por Dios y por su palabra. No solamente es un hombre que ha desarrollado entusiasmo y pasión e ímpetu, rogándole a Felipe que sea él quien le enseñase, sino que es un hombre que nos deja ver una gran humildad y una gran enseñabilidad. Dos características que personalmente considero yo importantes para que Dios pueda bendecirte a través del estudio de su palabra: humildad y enseñabilidad. Recuerda que este no era cualquier hombre. Este era un funcionario de un gobierno, un hombre de gran importancia y quizás de mucha influencia, que quizás no tuvo reparos, y que es lo que yo creo, no tuvo reparos en dejar su posición de importancia, mostrar mucha humildad a un desconocido y decirle: ayúdame tú. Humildad. Dice el salmista en el Salmo 51: al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos mucha humildad, no solamente para reconocer nuestra ignorancia, sino también necesitamos mucha humildad para reconocer nuestra necesidad de otros. Y eso es la enseñabilidad. Siguiendo en el orden del relato de Lucas, podemos conocer cuál era el pasaje que el etíope venía leyendo. Quizás Lucas solamente menciona estos dos versos porque fue lo que escuchó Felipe, ¿no es cierto? Pero dice Lucas que él venía leyendo al profeta Isaías, y cuando se encontró con Felipe, fue lo que Felipe escuchó. Isaías 53, versículos 7 al 8, pero reitero, ya el etíope venía leyendo a Isaías. ¿Qué leyó? Por eso es que en el verso 34, la pregunta del etíope es importante. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿A quién se refiere el profeta? ¿Está hablando de sí mismo
o estar hablando de otra persona. Vamos a leer juntos el capítulo 53 de Isaías y vamos a leerlo desde el versículo 1 para poder quizás ponernos en contexto y quizás ponernos en los zapatos de este hombre etíope que venía leyendo al profeta Isaías, pero no lo entendía y no sabía a quién se refería. Capítulo 53, verso 1 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y a partir de aquí son las palabras que Felipe escuchó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué es lo más trascendente de todo esto? Es que a partir de este pasaje, a partir de lo que el profeta Isaías dijo y el etíope estaba leyendo, a partir de este punto, comenzó Felipe a explicarle todo lo que Isaías estaba diciendo y a quién se refería. Y le dijo Felipe al etíope que Isaías, a quien estaba haciendo referencia, de quien venía hablando, era del Mesías. Estaba hablando acerca de Jesús. Y a partir de esta explicación, Felipe, dice el versículo 35, le anunció el Evangelio de Jesús. El capítulo 53 de Isaías es uno de los pasajes más llamativos y significativos que tratan acerca de las predicciones del Mesías en todo el Antiguo Testamento. O sea, si hay un pasaje en las Escrituras por el cual de manera profética podemos conocer y podemos recibir una descripción de la persona y del ministerio del Mesías prometido, ese es el capítulo 53 del libro de Isaías. Y a partir de este capítulo, dice Lucas en Hechos 8, que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Déjame decirte algo. Todo pasaje de las Escrituras siempre tiene que llevarnos a la persona más importante, que es Jesús. No hay pasaje en las Escrituras que no nos lleve a mirar a Jesús y su Evangelio. A partir de esta explicación, que creo yo tuvo que haber sido amplia, pero mencionando las cosas más sustanciales del Mesías y del Evangelio de Jesús, el etíope, por lo que conocemos la historia, tuvo que tomar una decisión. Y lo vamos a conocer en los siguientes pasajes. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que el etíope llegó al capítulo 53 del libro del profeta Isaías? Quizás como muchos hacen el día de hoy, ¿no? Agarran su Biblia, abren su Biblia y ponen el dedo y de manera casual o accidental llegaron a esa conclusión. No creo que haya sido así. Quizás producto de una lectura disciplinada de las Escrituras, pero no una lectura dejada así a una lectura indisciplinada, informal, ¿no? Voy a leer cualquier cosa. No, quizás el etíope estaba leyendo de manera ordenada al profeta Isaías. Pero creo yo que detrás de esto, y aquí es donde
aparece de manera muy particular el personaje principal de toda la historia, que es el Espíritu Santo. Creo yo que detrás de esto está el Espíritu Santo, obrando en la vida de esta persona, desconocida por Felipe y por muchos otros, pero no desconocida por Dios. Y déjame decirte algo, que mientras que tú y yo estamos aquí recibiendo palabra de Dios y quizás estamos compartiendo la palabra de Dios, Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, está en otro lugar, trabajando también con otra persona o con otro grupo de personas. Quizás ni tú ni yo lo conozcamos, quizás ni tú ni yo seamos conscientes de eso, pero mientras tú y yo trabajamos aquí, Dios viene trabajando de manera silenciosa con otras personas para darle la enorme bendición de poder conocer a Jesús y el Evangelio de Jesucristo. Fíjate que Dios sacó a Felipe de Samaria, un lugar donde tenía un ministerio de predicación exitoso, masivo, y lo llevó a un lugar deshabitado, sin gente aparentemente, para anunciar el Evangelio. Pero para anunciar el Evangelio a un solo hombre, a un hombre que leía las Escrituras pero que no las entendía, a un hombre que por más sincera devoción y aprecio que tenía por Dios, podemos saber que no era aún salvo. Vienen a mí las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos, dijo Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre les he dicho que la versión que más me encanta de este pasaje es la Nueva Biblia de las Américas, que traduce así este verso. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Déjame decirte que todo aquello que Dios dice es seguro, es una garantía total, se va a cumplir. No hay la menor duda. Si el Señor dijo que sus discípulos deberían ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Jesús está diciendo y garantizando que su evangelio, que el testimonio de sus discípulos va a llegar al lugar más recóndito, más remoto de la tierra. Y es lo que estamos viendo ahora en la historia de Felipe y el etíope. Él dijo que el evangelio llegaría a los confines de la tierra. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. Nada ni nadie podrá detener el avance del reino de Dios y del evangelio en este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque la evangelización no es un proyecto humano. La evangelización es un proyecto divino. La tarea de poder llevar el evangelio, testificar de Jesús, no es una tarea que se le ha ocurrido a un pastor, por más espiritual que sea. No es la tarea que se le ha ocurrido a una iglesia local o a una organización cristiana en el mundo. La tarea de la evangelización es un proyecto de Dios y es por eso que nada ni nadie podrá destruirlo ni podrá impedir que se lleve a cabo. No ha habido, no hay, ni habrá pandemia, ni gobernante o gobernantes. No habrá ni hay, ¿no es cierto?, circunstancia que pueda evitar que el evangelio llegue a todo lugar de la tierra, a toda persona en este mundo, por más remoto que sea el lugar donde ésta se encuentre. Y eso es algo que alienta mi corazón y que debe alentar a la iglesia. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que muchos de nosotros hemos cedido a creer que la iglesia está siendo impedida de evangelizar. Es más, muchos hemos dejado de evangelizar porque decimos y afirmamos que no se puede, que en estas circunstancias es imposible predicar el evangelio, que es imposible testificar. Pero hermanos, estamos yendo en contra de aquello que la palabra de Dios nos dice. Primero, que la evangelización no es un proyecto humano, sino que es un proyecto de Dios. Y segundo, si Dios ha dicho, y si el Señor Jesús ha dicho que su palabra, que el evangelio y su testimonio llegará a la persona por más lejos que esté y llegará a todas las personas, eso va a ocurrir. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca simplemente hacer lo que Felipe hizo.
obedecer. Obedecer al mandato de nuestro Dios, por más ilógico que nos parezca. ¿Cómo vamos a predicar en estas circunstancias? ¿Cómo vamos a predicar si no podemos reunirnos? ¿Cómo vamos a predicar si nuestras iglesias están cerradas? La evangelización es un proyecto de Dios y no un proyecto nuestro. El punto más alto de este conflicto lo vemos en el versículo 36 al 38, cuando de una manera muy particular, ¿no es cierto?, el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo es que el etíope llegó a esta conclusión? Que él tenía que bautizarse luego de habérsele sido anunciado el evangelio. Bueno, hay muchas posibilidades. Una posibilidad es que el bautismo era una práctica común en diversos grupos religiosos de la época y era practicado como una evidencia pública de adherencia e identificación con estas creencias. Una segunda posibilidad, con la cual yo más me inclino, es que Felipe mismo le habló del bautismo, ¿no es cierto?, y de la importancia de bautizarse para todos aquellos que creían y recibían el evangelio. Es más, el bautismo era parte del ministerio de predicación de Felipe. ¿Recuerdas su primera predicación en Samaria? Muchos creyeron y fueron bautizados. El mismo Simón el mago creyó y se bautizó. Pero también encontramos referencias en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan comienzan a predicar, cuando Pedro de manera particular predica y se convierte en 3,000 personas, dice que creyeron y fueron bautizados. Es más, si retrocedemos un poco más, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 28, versículo 19. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era importante para el etíope llegar a esta decisión, tener que bautizarse. Quizás porque lo vio en otras personas o porque Felipe se lo explicó, o una tercera posibilidad es que el mismo Espíritu Santo, que ya venía trabajando con él de hacía un tiempo atrás, así como produjo en él una sincera devoción y aprecio por las cosas de Dios, así como también produjo en él el deseo de viajar tantos días para ir a adorar, quizás fue trabajando en él de manera silenciosa, ¿no? Y se lo reveló en aquel momento, claro está, después de habérsele a él anunciado el evangelio en boca de Felipe. ¿Cuál es la respuesta correcta? La verdad, hermanos, que no lo sé. No sé cuál de estas tres posibilidades puede haber ocurrido con la vida del etíope. Pero lo que yo sí sé es que luego que Felipe le explicó y le anunció el evangelio, ¿no es cierto?, es que este hombre llegó a la conclusión de que tenía que bautizarse. Y eso creo que tiene muchas implicancias para nosotros el día de hoy. Si tú has creído, si a ti se te ha sido anunciado el evangelio y has creído, pues una de las primeras cosas que tú deberías hacer es dar el paso del bautismo. Claro está, y vale la pena recordarlo, que el bautismo no garantiza una conversión real. Recordemos a Simón el mago, creyó y se bautizó, pero su conversión fue superficial, su conversión fue únicamente intelectual. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto que sí. Pero lo que también estamos afirmando es que si tú realmente crees que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios y que fue a la cruz por ti y llevó tus pecados y te perdonó, pues una de las primeras cosas que tú deberías hacer es bautizarte. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe al pedido del etíope? El verso 37 dice lo siguiente: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope le dice: Felipe, ¿qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde: bueno, si crees de todo corazón, puedes hacerlo. Puedo bautizarte. Y el etíope le dice: creo, Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Déjame decirte un dato importante que pude haberlo obviado, pero considero necesario explicártelo, porque pueden existir personas que se valgan de esta información para tratar de desacreditar la autoridad y la confiabilidad de las Escrituras. El versículo 37 que hemos leído, donde está esta poderosa expresión de que si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? No aparece en las copias manuscritas más antiguas, pero sí aparece en las copias manuscritas más tempranas.
¿no? Entonces, ¿por qué entonces, por lo menos en la Reina Valera, y creo que en otras versiones más también, aparece como parte del relato? Aparece como parte del relato porque lo que se menciona en el versículo 37 no niega ni pone en juego ningún aspecto vital de toda la revelación bíblica. Lo que dijo Felipe y lo que dijo el etíope en el versículo 37 no niega ni pone en juego ninguna parte vital de toda la revelación bíblica. Todo lo contrario, reafirma todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo y de cómo uno puede ser salvo. Entonces, ¿cuál es la ayuda que nos brinda el versículo 37? Pues nos ayuda a entender la importancia de una verdadera y seria confesión de fe como requisito indispensable para obtener la salvación, una importancia de una verdadera y seria confesión de fe como requisito indispensable para obtener la salvación, pero también como un requisito importante para tomar la decisión de bautizar. Esto nos recuerda que como iglesia no estamos en la búsqueda de mayores bautizantes, sino estamos en la tarea de poder ver y ganar más personas convencidas de quién es Jesucristo, de que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay otra salvación sino solamente por Él. En el versículo 38 sabemos que luego de la respuesta del etíope, Felipe mandó a detener el carro. Ambos bajaron, dice el texto bíblico, y Felipe bautizó al etíope en aquel momento y en aquel lugar. ¿Cómo termina el relato de Lucas? El versículo 39 al 40 nos dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Empecemos por ver al etíope en el final de la historia. ¿Cómo terminó la historia del etíope? Y permíteme traer en estos momentos un comentario al respecto. No es un comentario mío, es un comentario de una persona que se ha dedicado a estudiar la Biblia. Él dice lo siguiente respecto al etíope. Había hallado a Cristo y la clave de las Escrituras. Su alma había sido libertada y su discipulado sellado en el bautismo. Había perdido a su enseñador, Felipe, pero había ganado lo que era infinitamente mejor, la salvación. Se sentía hecho un hombre nuevo y su gozo se había cumplido. En el contexto del pasaje, el gozo del cual habla Lucas respecto a cómo terminó la historia del etíope es la evidencia de que se había producido un cambio, una transformación en la vida de este hombre. Había sido salvo. Después de escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? Él tomó una decisión y todo esto vamos a ir viendo que es el obrar del Espíritu Santo en la vida de este hombre. La tradición cristiana, porque no sabemos qué sucedió con el etíope, ¿no es cierto? Felipe fue arrebatado y podemos entender de que el etíope siguió su camino a casa. Pero la tradición cristiana afirma que este hombre se convirtió en el primer misionero de Jesús y de su evangelio en Etiopía, en su país. Es un dato que no podemos confirmarlo, pero que tiene mucha coherencia y es muy creíble por la forma en cómo Lucas nos narra la historia del etíope. Pero ¿qué nos dice de Felipe? El versículo 40, que pareciera cerrar la vida y el ministerio, en general la historia de Felipe, dice lo siguiente. Pero Felipe se encontró en Azoto. Luego de ser arrebatado, dice que Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo termina la historia de Felipe? ¿Terminó su ministerio de predicación en aquel momento? Vamos a recordar un par de cosas. Dice el verso 39 que fue arrebatado. ¿Por qué se lo llevó? Es la primera pregunta que uno se plantea a partir de lo que Lucas dice. ¿Por qué se lo llevó a Felipe si le estaba explicando lo que la Biblia decía y le estaba anunciando el evangelio? ¿Por qué se lo llevó? La respuesta es bien sencilla.
se lo llevó porque el etíope encontró lo que estaba buscando, encontró a Jesús. Entonces Felipe ya no era necesario. No era necesario allí, pero Felipe sí era necesario en otros lugares. El evangelio debería seguir llenando y llegando a los confines de la tierra. Y es por eso que Dios de manera milagrosa, que el Señor de manera milagrosa, sobrenatural, arrebató. Lo sacó de este lugar y lo llevó a otro lugar. 35 kilómetros de distancia. Azoto. Del lugar donde estaba, ahora el Espíritu del Señor lo lleva 35 kilómetros a otra ciudad, Azoto. Y lo lleva a Azoto, ¿no es cierto? Y después lo va a llevar a Cesarea, que queda 105 kilómetros más de Azoto. ¿Qué sucede entre Azoto y Cesarea? ¿Y cuánto tiempo demora su viaje? Fíjate que Lucas nos dice lo realmente importante. Y lo realmente importante en la vida de Felipe, como en la vida nuestra, no es el tiempo que estemos en un lugar cumpliendo con un ministerio. No es el tiempo que nos tome, ¿no es cierto?, llegar a otro destino, a otro lugar. No es el tiempo que invirtamos en pasar de un punto a otro punto. Lo que realmente es importante es lo que Lucas nos dice que pasó entre Azoto y Cesarea. Dice que anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo realmente importante y lo que nos deja Felipe como enseñanza principal, como parte de su testimonio, es que de principio a fin su vida tenía un solo objetivo: predicar y anunciar a Jesús en todo lugar donde él pudiese estar. En toda circunstancia era apropiada para poder predicar a Cristo. Toda persona era apropiada para presentar a Cristo. No importa si eran muchos o era uno. Su misión era anunciar a Cristo. En persecución o en victoria, Felipe predicaba a Cristo. Recuerda esto: no hay lugar, no hay persona ni circunstancia que pueda evitar que el evangelio, ¿no es cierto?, sea predicado. No hay lugar donde el evangelio no pueda llegar, no deba llegar, y no hay persona que no deba escuchar el evangelio. Toda persona debe escuchar el evangelio. Y así acaba la vida y el ministerio de Felipe. No. En el versículo 40 no acaba la vida ni el ministerio de Felipe. Lucas nos dice que después de 20 a 25 años después, Felipe sigue estando presente en la historia de la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en Hechos capítulo 21, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Estamos hablando que han pasado entre 20 a 25 años en la historia de la iglesia. Ya los primeros personajes más públicos y más conocidos de la iglesia quizás han pasado a otro nivel, a un nivel quizás de menor relevancia, como Pedro, como Juan. Seguían sirviendo en sus iglesias. Esteban había sido asesinado. Felipe aparentemente desapareció. Quizás el personaje más preponderante en esta etapa de la iglesia era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había iniciado algunos viajes para llevar el evangelio. En el capítulo 21 está en su tercer viaje. Y su tercer viaje tenía como destino final Cesarea. Y cuando llega a Cesarea, él se encuentra con un miembro de una iglesia en Cesarea, o con un creyente que terminó dándole hospedaje a Pablo, al mismo Lucas y a otras personas más. Y ese cristiano fue Felipe. Fíjate lo que dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, es Lucas, se refiere a sí mismo, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el Felipe de Hechos 8, que era uno de los 7, el Felipe de Hechos 6, posamos con él. Fíjate que la referencia que nos da Lucas, después de 20 a 25 años de historia, acerca de Felipe es la siguiente: él seguía en la fe. Y no solamente seguía en la fe, sino que seguía en la fe de manera muy firme. Seguía de manera firme en la fe, pero además seguía siendo útil para el ministerio.
no solamente para su ministerio, sino que seguía siendo útil para el ministerio de otra persona. Seguía manteniéndose firme en la fe, seguía siendo útil, pero un dato interesante es que seguía dejando un legado ministerial. El versículo 9 dice lo siguiente: Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Si bien Lucas no nos da mucha información acerca del ministerio profético de las 4 hijas de Felipe, sí nos está diciendo que la proyección, la continuidad del ministerio de Felipe estaba garantizado en la vida y en el ministerio de sus hijas. Entonces, déjame hacerte una pregunta a ti como creyente. ¿Qué legado estás dejando a los que vienen después de ti? Si eres un padre, una madre cristiana, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos? Si eres un pastor, como yo lo soy ahora, si eres un líder de una iglesia, de un grupo pequeño, si eres un coordinador de ministerio, ¿qué legado le estás dejando a aquellos que sirven contigo? Estamos llamados no solamente a cumplir con nuestro ministerio, estamos llamados también a dejar un legado ministerial a aquellos que vienen después de nosotros. Durante toda su vida, de principio a fin, Felipe fue un cristiano sensible a la necesidad de las personas. De principio a fin, Felipe fue un cristiano sensible y obediente a la voz de Dios. No hay mejor ejemplo por encima de Felipe que nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente por obediencia, sino por amor dejó el cielo y vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. No hay mayor ejemplo por encima de Felipe y de otros más que nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si hay un buen ejemplo y un ejemplo supremo y sublime, también hay un mal ejemplo. Tú recordarás al profeta Jonás, un hombre a quien Dios le dio un ministerio muy particular. Un hombre, un profeta, a quien Dios le dijo: ve a Nínive y anuncia que ha llegado el tiempo y la oportunidad para que se arrepientan. Sin embargo, dice las Escrituras, y lo puedes leer tú en el libro del profeta Jonás, que Jonás, decidió pensar diferente que Dios. Felipe fue sensible a la necesidad de la gente. Jonás no fue sensible a la necesidad de la gente. Para Jonás no era necesario ni importante que Nínive recibiera la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que la historia dice que Jonás, en lugar de irse a Nínive, se fue hacia Tarsis. Tomó una nave para irse en sentido contrario a un lugar opuesto donde el Señor le había mandado. Quizás para Jonás, como para muchos de nosotros, aquellas cosas que Dios nos pide suenan incoherentes, suenan ilógicas y es más, no van de acuerdo con nuestro deseo ni voluntad. Pero hemos dicho que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, con o sin nosotros. La historia dice que Jonás terminó yendo a Nínive y terminó predicando arrepentimiento. Y Nínive terminó arrepintiéndose. Y es que la palabra de Dios, como el Evangelio de Dios, y es algo que ha sido garantizado por el mismo Señor Jesucristo, va a llegar a todo lugar de este mundo, y toda persona, por más que nosotros creamos que no merezca escuchar el Evangelio, en la mente de Dios, en el deseo de Dios, tienen que escucharlo. Hemos dicho que el personaje principal de todo el libro, y fue nuestra primera afirmación, no es ni Pedro, ni Juan, ni Esteban, ni Felipe, ni tampoco el apóstol Pablo. Todos ellos y otros más que Hechos menciona son actores y personajes importantes. Pero el personaje supremo que está por encima de todos en la historia de Lucas en Hechos es el Espíritu Santo. Y no es un actor, no es un personaje principal, sino que finalmente es el director supremo del plan de Dios llamado evangelización. Él es quien llama, Él es quien elige, Él es quien lleva, Él es quien coloca, Él es quien dice cuándo y dónde. Él es quien dice cómo y a quién. Él es quien guía, Él es quien enseña. Él es el que toca a las personas, Él es el que convence a las personas. Él es quien trabaja aun cuando tú y yo no lo veamos ni lo sepamos. Nada ni nadie puede reemplazar al Espíritu Santo ni producir
todo lo que el Espíritu Santo puede producir en la vida de la persona en este contexto del proceso llamado evangelización. Amados hermanos, que Dios nos bendiga realmente y que Dios nos recuerde que estamos inmersos y estamos involucrados en este proceso que Dios viene llevando a partir de que nuestro Señor Jesucristo partió a los cielos. Ahora somos nosotros los llamados por Dios para seguir llevando el Evangelio a toda persona, a todo lugar, más allá de cuál sea la circunstancia. Él lo hará, lo llevará a cabo con o sin nosotros. Lo hará como lo hizo con Felipe y lo hará a pesar de la desobediencia y la mala actitud de Jonás. Que Dios nos bendiga. Queridos hermanos, hemos tenido este tiempo maravilloso de haber escuchado la palabra de Dios, entendiendo también que Él es quien nos coloca en los lugares precisos que Él desea para que podamos predicar su palabra a todas las naciones. Antes de poder terminar este tiempo, te invito a que puedas leer conmigo el Salmo 148 y podamos dar lectura del verso 13 y el verso 14. Dice así esta porción de la palabra: Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Terminemos este espacio, hermanos, este servicio, este culto de adoración, cantando y glorificando su nombre. Bendiciones. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está.